Los casos concretos de corrupción son actos de inmoralidad. La comisión de delitos comunes son actos de inmoralidad. Por eso el proceso correspondiente es el proceso de vacancia. Estamos conectados vía Zoom con César Delgado Guembes, que como ustedes saben fue oficial mayor del Congreso, pero es además un especialista en temas parlamentarios. César, muy buenos días. Muy buenos días, querido Nicolás. Mariano González ha dicho anoche que él cree que con la información que está dando lo que debería proceder es que el Congreso declare la vacancia presidencial. ¿Qué implicancias legales tiene lo que ha dicho y lo que está sosteniendo Mariano González? De acuerdo al testimonio que presta el exministro, lo que tendría que realizarse en el Congreso es primero citarlo para verificar que el testimonio que él presta esté premunido de la suficiente evidencia y pruebas, de manera que a partir de la evidencia que pueda compilarse, se determine si se presenta una nueva moción de vacancia por permanente incapacidad mental, es decir, moral. Entonces, lo que corresponde en primer lugar es citar al señor exministro para que dé evidencias que permitan que el Congreso se forme un juicio. Pero más allá de la evidencia de que disponga, en la que se procurará obtener certezas y además la gravedad de las declaraciones que ha prestado el señor exministro, el Congreso tendrá que conseguir votos, porque si se mantiene la actual correlación de tendencias en el Congreso entre la corrupción y la inmoralidad, va a ser bastante difícil que se modifique la protección que ha venido teniendo el señor jefe de Estado. Ahora, tú dices tiene que presentarse, o sea, el procedimiento tendría que ser, y me imagino que eso va a ocurrir en las próximas horas, tendría que ser convocado Mariano González. Pero luego tú dices, él tiene que acreditar evidencia. Pero ¿cuál podría ser esta evidencia? Porque él dice, la señal es que en el momento que yo estoy constituyendo el equipo especial de apoyo a la fiscal Marita Barreto para la lucha contra la corrupción, y parte de las tareas de este equipo es la captura de los prófugos cercanos al presidente, en ese momento me saca. Es decir, eso de por sí es una evidencia. O sea, ¿qué tendría que ocurrir? Que se desmantele el equipo especial de apoyo a la fiscal Marita Barreto. Es que lo que dice el señor exministro es mucho más que eso. Y por sí mismo, el mero hecho de haberlo reemplazado sin conocer cuáles son los propósitos que existen, más allá de las suspicacias que podamos tener, requeriría que el Congreso se forme un marco más importante. Recuerda que, de acuerdo al texto constitucional, de lo que se trata es de un caso de permanente incapacidad moral. Ya han habido 2 mociones de vacancia en las que se ha establecido que sistemáticamente hay una tendencia a calificar como inmoral la conducta del presidente de la República. Con la evidencia que pueda suministrar el señor Mariano González, más allá del hecho concreto de que él haya sido removido a partir de la interpretación que él hace sobre las razones de su remoción, tendrá que acreditarse con mayores elementos de juicio, de forma que la decisión del Congreso se encaje dentro de los parámetros que se exigen para que la decisión del Congreso sea una decisión constitucional y racional. Ese es el esfuerzo que tiene que realizar el Congreso. No basta con que se tome una decisión a partir de intuiciones o de suspicacias. Es importante que la decisión del Congreso reúna las condiciones elementales para poder asegurar que esa decisión es una decisión certera. Ahora, el tema es, porque acá hay la controversia sobre qué es lo que califica como incapacidad moral o no. O sea, cuál es el requisito para poder aplicar este artículo constitucional, ¿no es cierto?, de la vacancia por incapacidad moral. Hay quienes dicen, como Marc Cairo, que en realidad tradicionalmente o la referencia a incapacidad moral se refería en realidad a incapacidad mental, pero lamentablemente no es eso lo que dice el texto constitucional. El texto constitucional dice incapacidad moral. Es más,
se ha aplicado hasta ahora en dos casos, ¿no es cierto? En el caso de Alberto Fujimori y en el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Es decir, así es. No, esa interpretación de Omar Cairo me parece que es interesante desde el punto de vista de la especulación y de la doctrina, pero desde el punto de vista de la interpretación de las normas tal como rigen, es insuficiente apelar a la interpretación que se hace de carácter histórico y de carácter comparativo, cuando se señala que en Francia esa era la tendencia, que se utilizaba el criterio de moral como mental. Eso estaba bien para el siglo XIX, a pesar de que no es posible determinar cuál fue la interpretación de los constituyentes del año 1839. Puede construirse esa argumentación, pero más allá de eso, lo concreto es que el texto vigente no habla de incapacidad mental, sino de incapacidad moral. La dificultad que se cree encontrar cuando se habla de incapacidad moral es la dificultad de construir los argumentos que te permitan afirmar que estamos efectivamente ante un supuesto que riñe flagrantemente contra principios de ética pública. Y eso se puede argumentar. ¿Cómo se argumenta? Precisamente contando con certezas que permitan construir un caso en el que nadie podría soportar que un jefe de Estado se mantenga en el puesto con ese tipo de perfil que riñe y que resulta contrario a la conciencia colectiva. Claro, pero en este caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, porque al final la discusión o la controversia que hay con respecto a la captura de las personas del entorno del presidente que hoy se encuentran prófugas, es que supuestamente estas personas podrían aportar pruebas que involucrarían directamente al presidente en el conocimiento de estos hechos de corrupción, por lo menos, si no en su participación directa. O sea, digamos, si esto se acreditara, esto sería elemento suficiente para considerar que se ha producido un contexto en el cual es posible aplicar la incapacidad moral permanente. Claro, pero la cuestión es la dificultad que existe de pasar de la sospecha o de la intuición que todos tenemos a las evidencias. Ahora, es cierto que a partir de estas sospechas o de estas intuiciones, el Congreso, pues nada impediría que el Congreso pudiera tomar su decisión. Sería un riesgo, efectivamente es un riesgo político y es un riesgo moral, y el riesgo que se corre es tanto más alto cuanto que hay una lectura pública respecto de la desaprobación que tiene el Congreso. Entonces la gran pregunta sería, ¿el Congreso asumiría el riesgo de calificar como permanente incapacidad moral la del presidente de la República sobre la base insuficiente de evidencia? No obstante, a todos les parece clarísimo que existe un caso flagrante de incapacidad moral y de incompetencias, además, que riñen con la gobernabilidad del país. ¿Bastará eso para que se acredite la legitimidad del Congreso o se seguirá utilizando el Congreso como piñata porque actúa de forma desproporcionada respecto de la necesidad de evidencias que todos reclaman? Ahora, el tema es que puntualmente con respecto al caso de Mariano González, es decir, él dice, yo estoy convencido de que el presidente está involucrado en la corrupción. Yo estoy convencido que el presidente no quiere que se capture a los prófugos y que de alguna manera lo está protegiendo, que está obstruyendo a la justicia. Ahora, eso es una afirmación que tiene que ir acompañada de la evidencia de que eso es real. Y yo no veo evidencia más cercana que podría ocurrir, que sería la del desmantelamiento del equipo especial. Es decir, se crea un equipo especial que entre otras tareas debe capturar a los prófugos y el presidente saca al ministro y desmantela el equipo. ¿Eso es una señal o no? Es una señal, pero no conocemos cuál ha sido el propósito efectivo del presidente de la República. Y eso sería lo que tendría que argumentar cuando se le inicie el proceso de vacancia. Si no se cuenta con la evidencia, dado que de acuerdo a la lógica del debido proceso parlamentario, tendrá que citarse al presidente de la República para que concurra y argumente y se defienda ante el Congreso, él tendrá que explicar si existe una razón distinta a la que señala el exministro Mariano González para haberlo removido del cargo. Ahora, al final lo que se discute siempre es que para vacar al presidente no se necesitan razones sino votos, ¿no? Que si logras acumular 87 votos,
tú defines como incapacidad moral lo que te da la gana mientras tengas los 87 votos, y lamentablemente es nuestra cruda realidad, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de nuestra clase política, ¿no? Es decir, pero todo indica que no tienen los 87 votos hasta hoy, ¿no? En realidad, de lo que se trata no es de que no se tenga los 87 votos, sino que el presidente de la República hasta ahora cuenta con los 44 votos, que son los que impiden alcanzar los 87. Esa es la otra manera de ver la película, ¿no? Entonces, de lo que se trata finalmente será en votos, pero más allá de los votos es importante que la constitucionalidad del acto del Parlamento quede adecuadamente razonada, porque si no quedaría como un acto arbitrario, y lo más lejos de la democracia es que se le impute al Congreso actos de discrecionalidad tal que signifique un acto de arbitrariedad equivalente al despotismo o a la tiranía. Eso no debería ocurrir en el Congreso más allá de que se tengan votos, porque si hay argumentos, los votos deben caer por su propio peso. Lamentablemente no están cayendo por su propio peso, pero no en razón de los argumentos, sino en razón de actos de corrupción que todos conocemos, que son las componendas que existen entre algunos grupos parlamentarios que apoyan a quienes no deberían apoyar. Claro, el canje de votos, que bueno, que no es la primera vez que ocurre, ¿no es cierto? El canje de votos, exitosa. Tú no votas por la vacancia. Por prebendas. Y yo, como es la nuez, como diría, ¿no?, cierto exministro de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, el otro tema puntualmente, César, el tema de la infracción constitucional. O sea, se supone que el presidente no solamente puede ser vacado, sino que el presidente puede ser destituido por el Congreso de la República si el presidente comete una infracción constitucional. ¿No es así? Y para eso... Bueno, ese es otro problema, que está relacionado con la lectura del artículo 117 de la Constitución. El artículo 117, más allá del contenido penal que puedan contener algunos de los actos que menciona ese artículo, como puede ser la disolución inconstitucional del Congreso, el acto de traición a la patria, etcétera, lo que refiere el artículo 117 son los casos específicos de infracción de la Constitución por los que el presidente de la República sí podría ser acusado constitucionalmente. Existe la otra lectura, que ya la conocemos, de Omar Cairo, que dice que lo que refiere el artículo 117 no son actos de infracción de la Constitución, sino de delitos, y por lo tanto todo lo que no sea delito sería susceptible de iniciarle al presidente de la República una acusación constitucional al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución. Me parece que esa es una lectura equivocada. El artículo 117 no se refiere a delitos, se refiere a actos de infracción de la Constitución, algunos de los cuales tienen contenido penal. No es lo mismo que los actos tengan contenido penal a que se refiera a delitos penales. Entonces, al presidente de la República no se le puede iniciar un proceso de acusación constitucional, sino a partir de las infracciones específicamente señaladas en el artículo 117. Cualquier infracción de la Constitución que no esté incluida en ese artículo no permitiría de manera constitucional que se le inicie un proceso al presidente de la República. Más allá de que queramos que eso sea o no cuenta para nada nuestras buenas intenciones. El asunto concreto es que esa es la lectura que siempre ha tenido el artículo 117 de la Constitución. Bueno, pero eso te lleva, César, nuevamente a la conclusión de que hay que producir cambios en la Constitución, en diversos aspectos, pero en este caso concreto, ¿no? Es decir, hay demasiado espacio para la interpretación que puede ser en algunos casos arbitraria. O sea, debería ser más puntual, pero es decir, es cierto que por un lado hay que proteger la estabilidad del régimen democrático, ¿no es cierto? Porque el presidente no puede ser asediado permanentemente por acusaciones de todo tipo, y eso es el espíritu, ¿no es cierto?, de este tipo de artículos constitucionales de protección. Pero por el otro lado, los ciudadanos deberíamos tener el derecho de que cuando el presidente comete delitos, cuando el presidente comete crímenes, cuando el presidente comete sobre todo actos de corrupción, que es lo más común en nuestros regímenes, en la democracia moderna, ¿no es cierto?, los ciudadanos deberíamos tener mecanismos mucho más eficientes para revocar el mandato presidencial. Mira, Nicolás, los casos concretos de corrupción son actos de inmoralidad. La comisión de delitos comunes son actos de inmoralidad, por eso el proceso correspondiente es el proceso de vacancia.
No obstante, se señala que son 87 los votos que se necesitan, pero eso es consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que ese es el número de votos que se exige. Es más, si tú recuerdas, la sentencia sobre la cuestión competencial que inició Martín Vizcarra hizo que hubieran por lo menos 3 magistrados que se inclinaran sobre la posibilidad de que no sean 2/3 el número de votos, sino 4/5, elevando esto a 104, 105 votos. Entonces, ¿en qué queda la garantía del ciudadano de tener a un presidente corrupto o un presidente delincuente como jefe de Estado? O sea, lamentablemente, no podrías tú modificar el artículo 117 añadiendo algunas causales, pero siempre los procesos de acusación constitucional serán más complicados que un proceso de vacancia. El presidente se le detecta un acto de flagrancia, lo único que te queda es echarlo, expulsarlo, y no iniciarle un proceso de acusación constitucional que te puede tranquilamente demorar 6 meses. ¿Cómo retienes a un delincuente en un puesto tan álgido como el de la jefatura del Estado, que además es jefe de gobierno? Claro. Ahora, el tema es que ahí es decir, lo que va a determinar, es decir, pongámonos en el caso de que las evidencias contra el presidente Castillo sean tan poderosas, o sea, hay un problema, ¿no? Que el mismo abogado de Samir Villaverde y de la señora Carolyn López han sostenido. O sea, hasta ahora no hay un audio del presidente o no hay una digamos, indicación directa, ¿no es cierto? O sea, no tienes un audio donde se oye la voz del presidente o que puedas acreditar de una manera fehaciente que él ha recibido el dinero, sino que terceros dicen. Ahora, el problema es que una investigación fiscal sí puede llevar a la conclusión de que hay tantos indicios que te llevan a la conclusión de que sí hay una responsabilidad. Eso puede ocurrir. ¿Qué pasa si eso ocurre, César? Si la investigación de la fiscal Patricia Benavides concluye que si el presidente no fuera presidente sino un ciudadano común, ella daría el siguiente paso y lo acusaría. Bueno, si ese es el caso y existe evidencia, todo va a depender de los tiempos, porque si el Congreso toma la decisión de vacar al presidente, obviamente el proceso se le iniciaría a nivel judicial después que el presidente haya sido vacado por la comisión de esos delitos. Si la decisión de la Fiscalía y del Poder Judicial es anterior a la vacancia, obviamente lo que procedería sería que el fiscal de la Nación presente la denuncia constitucional para removerlo a partir de esa evidencia. Ahora, una pregunta final que no tiene que ver con esto y te rogaría una respuesta puntual. ¿Está o no está vigente el privilegio de sostener estas gollerías para la mesa directiva saliente del Congreso? Porque algunos dicen que sí, el congresista Wong ha dicho que sí, pero por ahí ha aparecido una decisión de revocar todo tipo de privilegios. ¿Tú conoces esto, César? Es correcto, hay una decisión, me parece que es del año 2018, de la mesa directiva en la cual se dejó sin efecto los beneficios relacionados con las prerrogativas adicionales que tienen los miembros de la mesa. La razón por la que se eliminó es porque se consideró que había pasado el tiempo, había transcurrido el tiempo y ya no existían las condiciones que hacían necesaria el mantenimiento de esos beneficios. Entonces, para que tenga legitimidad la decisión de la actual mesa directiva de haber repuesto o restituido esos beneficios, tendría que demostrarse que efectivamente se han reproducido las condiciones a partir de las cuales se crearon esos beneficios. Y esos beneficios se crearon en su generalidad en la década de los 80s y de los 90s, cuando había el peligro del terrorismo. Claro. Ahora, yo no sé si es que existirá algún tipo de amenaza de muerte suficientemente verosímil como para acreditar que efectivamente se necesitan esas joyerías. César, te agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido muy gentil como siempre. César Delgado Guembes, ex oficial del Congreso, ha estado con nosotros, oficial mayor del Congreso.